Ok, Ana, ¿qué piensas tú de eso que dicen todos y cada uno de los influencers de tienes que ser auténtico para vender, tienes que ser auténtico para grabar? ¿A qué se refieren con la autenticidad? Todos dicen que hay que ser auténtico, pero muchas personas realmente no saben cómo iniciar. A nosotros nos ha funcionado mucho entender muy bien el propósito que queremos, cómo lo queremos y cuál es el fin de eso que estamos haciendo. En caso de ventas o en caso de hablar con un cliente, tiene que ver mucho con inicialmente qué me llevó a conectar con esa persona o qué me llevó a que yo quisiera hacer una conversación o venderle algún producto. También cuando vendíamos productos específicos, pues queríamos satisfacer una necesidad o algo que vimos en el mercado que no estaba totalmente cubierto, ya sea en Ok, rapidez, en calidad, en emociones o hasta en sabor. ok. Entonces, cuando nos perdíamos en ese proceso, volvíamos a por qué conectamos con esa marca, de dónde salió, el sabor, renovar, verificar que todo esté bien, que tenga el mismo sabor y que las personas tengan la misma experiencia. Ok, ok. Entonces entiendo un poco que la autenticidad viene de como de esas ganas internas de la persona, tuya o mía, de realmente querer diagnosticar un problema y resolverlo. De ahí viene conectar, o que Sí, añadirías. sí. Realmente para mí siento que la autenticidad es como para cada quien es diferente. O sea, a pesar de Claro, que tiene un mismo concepto, para ti la autenticidad puede ser hablar, conversar y expresarte con esa persona. Pero justo en eso pensaba. para mí conectar probablemente sea más entender, escuchar primero para luego yo tener una retroalimentación o darte un punto de vista. Entonces, ya cuando llevamos eso a la venta, igual pasa que a veces tenemos que escuchar bien o primero también explicar bien al cliente dependiendo del tema o del producto que estemos vendiendo para que esa autenticidad se sienta. Porque si yo simplemente digo, estoy vendiendo este teléfono, pero no especifico por qué creé el teléfono, qué necesidades estoy buscando cubrir y cómo lo estoy buscando cubrir, pues el cliente no de una forma automática lo va a entender. Tiene que saber de mi retroalimentación, por qué lo creé y cómo lo creé y qué quiero yo que te ayude este teléfono. Ok, ok, tengo una pregunta después de todo eso que dijiste. ¿Tú crees que la autenticidad se puede enseñar o cada quien debe encargarse de descubrir? Bueno, déjame, te reformo la pregunta. ¿Tú crees que la autenticidad depende de la experiencia? Es decir, si yo tengo cero experiencia en venta, yo puedo, siendo como soy, auténtico, utilizarla sin haber vendido ningún producto antes para rápidamente ser exitoso, o yo necesito la experiencia de tratar con las personas, como háblame un poco de porcentajes o la autenticidad es una cosa que tú usas o se puede sabes, No, como formar, mejorar, moldear. no, yo creo que todos tenemos la autenticidad dentro de nosotros porque realmente eso es lo que nos hace diferente al resto. Lo que podríamos enseñar o practicar es hacernos conscientes de esa autenticidad, es decir, en qué momento me funcionó esa forma de ser para yo cerrar un cliente, para tener una buena conversación o incluso para hacer un nuevo amigo. Cuando yo me hago consciente y puedo utilizarlo ya para crear un producto, generar una venta o incluso para hacer una transacción del día a día, ya eso es lo que yo puedo como que practicar y entender cómo de eso saco un buen provecho, que es básicamente como yo siempre pongo este ejemplo, que es como Superman. Superman no siempre anda en la calle vestido de Superman, solamente se viste de Superman cuando lo necesite. Entonces tu autenticidad es igual, no está todo el tiempo, sino que cuando tú la necesitas realmente vas a hacer uso de ella. Tremendo. Bueno, me gustó muchísimo una de las palabras que utilizaste, que es ser consciente de tu autenticidad. Entonces, de eso deduzco o concluyo que tú puedes tener
eso que te hace diferente, pero muchas veces si no has hecho un trabajo interno, más allá de las ventas, más allá de cualquier cosa que tenga ya que ver con la compañía, si tú tienes algunos bloqueos o algunas cosas que realmente no te dejan sacar a la luz ese brillo, esa autenticidad, entonces te va a costar un poco y bueno, eso de ser consciente de tu propio brillo, de tu propia autenticidad, tiene que ver con eso, con haber trabajado en tu propia persona. Sí, incluso eso tiene mucho que ver también como por ejemplo el tono de voz o el tono en con que hablas con las personas o cómo te comunicas con las personas, porque cuando tú eres muy consciente de cómo eres tú estando en calma y sin tantos estímulos externos, es mucho más fácil que tú sepas regresar ahí. Entonces igual pasa con las ventas. Si un cliente te está reclamando, regañando o algo no le gustó, pues si tú sabes exactamente lo que estás vendiendo y que tal vez fue un detalle o un momento, va a ser muy difícil que tú le respondas mal al cliente, porque ya tú tienes muy bien establecida tu forma y tu tono y para ti, aunque estés pasando por un mal momento o alguien te esté gritando, te vas a mantener en un mismo lugar porque conoces muy bien y eres consciente de esa autenticidad. Entonces, también para mí es muy importante a nivel de ventas el tono con el que te comunicas y a través de esas palabras, gestos, cosas específicas que hacen que te hagan distinto al resto de las personas. Unos momentos allá, bueno, cuando trabajaba yo con lo de la cerca, en donde me decían, tú tienes que leer al cliente porque eso va a determinar el tono y el liderazgo que tú vas a agarrar de en adelante, porque sabemos que hay clientes que no dicen ni una palabra y sabemos que hay clientes que hablan más de la cuenta, entonces hay que tratar de no desviarse. Bueno, excelente. Y por lo menos si tú llevas como un bloqueo, digamos que vas a hacer una venta y no sé, has tenido algunos problemas en el día, ¿cómo ves sacar esa autenticidad, ese brillo a relucir en una venta cuando tu mente está ocupada con problemas muy recientes? Ok, ¿Qué harías? o sea, en mi caso siempre recomiendo varias cosas. Uno, lo que conversaba o sea, lo que conversaba ahora, que es cuando tú te haces consciente de qué es lo que te hace distinto, es mucho más fácil que tú puedas volver a eso que te hace distinto, ya sea un tono, una palabra o una forma de ser, o incluso un estado de ánimo. O sea, ya cuando tú siempre estás en ese estado de ánimo y eso para ti es constante, es mucho más fácil que tú vuelvas. Ahora, si tú no estás consciente de que hay algo que ti te caracteriza como persona y es lo que te hace distinto, es mucho menos probable que vuelvas cuando estás pasando por situaciones complicadas. Y lo otro que siempre yo recomiendo, que aunque digamos que a veces pasa que uno dice, ah, ese cliente no tiene cómo pagar, no le veo como las ganas de trabajar con nosotros o capaz no tiene cómo pagar o hasta a veces caemos en el hecho de por cómo se ve físicamente o cómo se viste, decir que no va a ser un cliente óptimo. Y otra de las recomendaciones que siempre hacemos en Conecta es justo eso, que nunca pienses que un cliente no tiene cómo pagar, sino todo el tiempo piensa que los clientes tienen cómo pagar y que siempre todos van a ser clientes que se van a cerrar. Entonces ya cuando tú te haces consciente de eso y siempre está presente, pues no va a haber un momento en el que tú pienses que no va a pasar una venta o que cosas externas van a afectar a esa transacción con el cliente, porque al final del día en tu mente se configuró en algún punto o siempre lo estás reforzando de que cualquier cliente puede ser una venta o cualquier conversación puede ser una venta. Si tú empiezas a trabajar en eso, va a ser mucho más fácil que tú automáticamente te conectes con ese momento y puedas lograr. Ok, entonces recomendaría establecer unas bases. Establecer unas bases o unos puntos. Bueno, allá era una checklist que a los vendedores nuevos nos hacían leerla y asegurarnos de que lucíamos bien, que tal y tal, pero ahora ya con algo más personal y más interno que te haga volver a ese punto en donde se te facilita la autenticidad. Sí, exacto, y hacerte más consciente y sobre todo también hay algo digamos, podría ser para un negocio, una marca como el eslogan, que es ¿con qué quieres tú que se quede tu cliente? Es decir, algo que
tú sepas que ya sea un gesto, ya sea una palabra, un tono de voz, capaz si es algo físico, pues cómo te presentas, cómo te ven, algo que se quede en la mente del consumidor. Entonces, si tú trabajas también como constantemente en ese eslogan, que es lo que va a hacer que las personas te recuerden, va a ser mucho más fácil que algo de lo que sea que conversaron, ya sea tu autenticidad o ese eslogan o algo que creaste, haga que esa persona se recuerde de ti cuando esté tomando la decisión entre varias opciones. Entonces, siempre hay que tener eso, que viene la autenticidad, que es lo que te identifica o lo que te hace diferente y que cuando esa persona ya no esté conversando contigo, pero esté tomando la decisión inconscientemente o conscientemente de qué va a comprar, pues se recuerde de ti porque hiciste algo que esa persona generó conexión. Ok, ok. Y ahí entra Conecta, nunca mejor dicho. Exacto. Exactamente. Y si tuviésemos que preguntarle o decirle a las personas cinco pasos o cinco cosas que ellos tuvieran que hacer o que cada persona, negocio, marca personal tuviera que hacer para poder comenzar con todo eso que ustedes están diciendo, con todo lo de ser auténtico, como que cuáles serían esos pasos o cuáles creen ustedes que serían esos pasos que ustedes han aplicado o sepan que les va sirviendo. Voy a pensar con uno y es, llegas sin expectativas o juicios, como decía Ana. Porque si no, pues muy probablemente vayas a quitar la atención de puntos importantes. Cuando yo voy a una casa a vender un proyecto de construcción que es caro y yo pienso que esta casa está en este barrio y esta gente no tiene dinero y cosas así, eso ya va a formar tu mente de manera errónea. Entonces, ya sean prejuicios que tú tienes con respecto al dinero o a las clases sociales, o, bueno, no me acuerdo qué era lo otro que había dicho, pero sí. Y, o expectativas de, no, por ejemplo, no, yo voy a cerrar este cliente sí o porque sí. Entonces, me pongo una presión que yo no quiero en mis hombros y que no me va a dejar ser auténtico. Entonces, bueno, esa sería una de mis recomendaciones. Tengo más, pero te dejo a ti. Ok, y yo recomendaría conectar con el propósito, como lo habíamos dicho, que es o por qué se creó la marca o por qué se creó el producto o cuál es el fin o cosa que vas a solucionarle a ese cliente. Es mucho más fácil lograrlo si sabes la esencia del proyecto, la esencia del producto y por qué estás ahí, a si llegas a un lugar y estás totalmente desconectado de lo que estás vendiendo. Es mucho más fácil así conectando con el propósito. Ah, a los espectadores, tenemos un producto que se llama VoiceMark que ayuda bastante a eso. Es básicamente la filosofía y la historia y la misión y la visión de tu marca, de tu compañía, que a veces está como infravalorada. Es un producto que me parece que está infravalorado porque tiene tanto jugo que tú, volviendo a leer tu VoiceMark, puedes entrar de nuevo en por qué empezaste o en por qué estás haciendo esto. Y forma parte también muy importante de otro tema que viene siendo la estructura de la empresa. Eso, bueno, me imagino que para otro tiempo. Van dos. Ah, Van dos. Bueno, una tercera sería una de las cosas que ya hablamos, que es establecer las bases. Establecer las bases de ti mismo, de tu ser y de tu persona como vendedor para con tu cliente. Y también lo conversamos ya, pero es importante recordar que es definir el tono con el que vas a conversar con el cliente, así como decía Jesús, si hay factores externos, discutiste o no es un buen día, si tú defines un tono, una forma en la que quieres expresarte y conversar con tu cliente, es mucho más fácil mantenerte, porque igual es esto de ser vendedor o conversar con los clientes también se entrena, es mucho más fácil Sí. mantenerte ahí cuando hay factores externos que no te van a ayudar que si no tienes ningún tono definido, si no tienes ninguna forma definida y si no tienes algún speech o algo previamente diseñado, así sea solo en tu mente.
eso va a ayudar mucho porque básicamente te va a atraer hacia el objetivo principal, que es generar esa conexión y vender con el cliente. Toma el control de la venta. Toma el control de la venta desde la conversación con el cliente. Que para que básicamente el consumidor o el cliente o la persona que le estamos vendiendo es muy, o qué tan importante es poder eh, ser auténtico. Es, para mí es súper importante. O sea, para mí Sí, para mí también. ser quien, o sea, no, porque la forma de ser de la persona no se nota cuando tú estás forzando algo que no eres. Se nota cuando tú tratas, ojo, hay gente muy buena haciendo esto, hay gente extremadamente buena con el manejo de las actitudes y la psicología. Una de las personas que a mí me enseñó ventas en la empresa de construcción, hacia eso tenía unos resultados increíbles. Sin embargo, él me dijo a mí, cuando me conoció por cómo era y tal, y me dijo, tú eres una persona natural, tú eres un vendedor natural, eres auténtico porque tú no necesitas pretender ser Sí. un vendedor, porque conectas fácil con las personas. Entonces, para mí es súper importante la autenticidad porque es mi manera de vender. Es decir, yo no cambio lo que soy, ni cómo soy contigo como cliente, ni con otra persona por el fin de venderte el producto, ¿verdad? Eh, ¿Y crees que eso te ayuda a quedarte en la mente de las personas? Absolutamente, eso es, de eso se trata la conexión. Creo mucho en la energía y cuando tú traes buena energía que es honestidad, porque ¿qué tal? Tú eres honesto cuando eres auténtico, tú no estás intentando hacer algo que no eres, no estás cambiando tu diálogo, no estás cambiando tu creencia y tal. Entonces eres capaz de conectar con el cliente y bueno, voy a dejar que Ana hable antes de mencionar un quinto punto. Definitivamente la autenticidad necesariamente no te va a hacer vender, pero te va a hacer conectar y te va a hacer resaltar por encima de cualquier otra oferta, sobre todo algo así como tipo en la película de Focus de Will Smith, bueno, donde está Will Smith, que tú vas dejándole ciertas cosas en las que el cliente o en la conversación o en la relación que vayan creando que te ayuden a que poco a poco se va a ir sintiendo conexión y ya cuando llegue el momento de tomar la decisión va a sobrepasar cualquier otra oferta o cualquier otras cosas que tengas en la mesa. Como lo trataste, como te dirigiste y como hablaste, va a pesar mucho más que, por ejemplo, el dinero o cualquier otra cosa, solo por el hecho de haber sido auténtico y haber generado una buena conexión con esa persona. Sí, bueno, una pequeña anécdota era que yo trabajaba en una empresa de construcción de cercas residenciales en Estados Unidos y los jefes de obra, que eran los líderes de la cuadrilla que construían la cerca, tenían la responsabilidad de pedirle una reseña al cliente cada vez que terminaban un proyecto. Y ellos tenían su cantidad de reseñas y yo como vendedor sin pedir reseñas llegaba a tener más de lo que ellos tenían pidiendo. Y muchos dejaban reseñas como que el producto era muy caro, pero Jesús fue excelente. Lamentablemente en este momento no tengo para comprarlo y tal. Bueno, eran proyectos bastante costosos, ¿verdad? Era una empresa muy bien posicionada, pero hasta ese nivel llega la autenticidad. Y eso me ganó a mí una noche, que sea, la empresa me condecoró o me regaló una noche en uno de los mejores hoteles de uno de los pueblos de allá de Seattle, en Estados Unidos, donde costaba $1,000 una noche. Yo jamás, perdón, en ese momento podría haber pagado eso, pero me lo gané simplemente por tener más reseñas que los otros vendedores e incluso que los jefes de obra. Entonces, pues súper bien que tu autenticidad y tu manera de ser te den el resultado y te muestren que sí es importante. Sí es importante. Sí, para terminar, me gustaría decir que ser auténtico no es decir quién eres, sino demostrar quién eres con palabras, hechos o algún gesto. Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir. Había otra del conflicto. Yo iba
Yo iba a hablar del conflicto, Pero pero nos tenemos que ir.